Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Y bueno, hoy ustedes recuerdan que yo la vez anterior hice un video sobre Enoc y Elías, dos personajes también de la Biblia, muy importantes, particularmente Elías. Y hoy dije que iba a tocar sobre otros dos personajes de la Biblia que en proyección profética prefiguran a la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación. Vieron que hay mucha polémica, inclusive dentro de la iglesia. Algunos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que otros dicen que no va a pasar, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro de la iglesia cristiana hay tres posiciones. Hablo de la iglesia cristiana protestante, ¿no? De raíz protestante. Hay tres posiciones con respecto al tema del arrebatamiento. Estos dos personajes, que voy a tocar hoy y que prefiguran a la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación son Noé y Lot. Y ya van a ver ustedes por qué estos dos personajes, estos dos hombres de Dios, no van a pasar por la gran tribulación. ¿No? ¿Por qué prefiguran a la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación? La palabra de Dios nos da a entender en muchas historias bíblicas y en proyección profética, directa o indirectamente, por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estudiar la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, si no reflexionamos en las verdades de la palabra de Dios, difícilmente podamos también poder descubrir la palabra que Dios nos habla, ¿no? Dios nos habla muchas veces directamente e indirectamente en su palabra, ¿no? El tema es que nosotros tenemos que disponernos, porque esa es la palabra clave, disposición, a descubrir cuál es la palabra que el Señor tiene para nosotros cada día, en lo individual, pero también en lo general. En este tema que vamos a tocar hoy sería en lo general, pero también Dios tiene una palabra cada día para nosotros en lo individual. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y nuestra mente y tiempo para estar, como Jesús nos enseñó, en el lugar secreto con el Señor, ¿no? Bien, ¿por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Voy a empezar primeramente con un breve ejemplo. Por ejemplo, agarramos en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos que desde el capítulo 1 del libro de Apocalipsis hasta el capítulo 4, hasta el capítulo 3, perdón, del Apocalipsis, está el mensaje a las 7 iglesias. A partir del capítulo 4, Juan siente una voz del cielo que le dice, sube acá. Tengan en cuenta esto, ¿no? Porque están en los diálogos y en las palabras. Juan está también ahí en proyección profética, representando a la iglesia. Ese sube acá no es solamente a Juan. Juan en proyección profética, en cierta manera, está representando también a la iglesia. Cuando le dice sube acá, dice, él vio una puerta en el cielo, ¿no es cierto? Que en nuestro idioma moderno de hoy podría ser un portal que se abre para acceder a la dimensión celestial. Y le dice, sube acá y te mostraré, no sé, las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que han de venir después de estas, le dice esa voz a Juan. Bien, a partir de ahí, a partir del capítulo 4, ya 5, tenemos un intermedio ahí de lo que pasa previo a que comiencen los juicios. Ya en el capítulo 6, desde el capítulo 6 del Apocalipsis al 19, la iglesia no se nombra. Los datos que yo le estoy dando son totalmente contrastables. Lo único que tienen que hacer ustedes
es ir a su Biblia y chequear que todo lo que yo les estoy diciendo es así. Fíjense que desde el capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 19, la iglesia no se menciona. No está, la iglesia no está en la tierra. Y es los juicios a los impíos que Dios va a derramar durante la gran tribulación y el gobierno mundial del anticristo, comienzan y se narran justamente, que es el periodo de la gran tribulación, tribulación y gran tribulación, se narran justamente desde el capítulo 6 del libro del Apocalipsis al capítulo 19. Vaya y chequéelo, usted va a ver que a la iglesia, desde el capítulo 6 al 19 de Apocalipsis, la iglesia no se nombra, la iglesia no está. Ahí está. También tenemos una referencia muy fuerte, otra referencia muy fuerte a que la iglesia no va a estar durante la gran tribulación, en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 13 y 14. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo. Fíjese, usted chequee lo que yo le digo. No se quede con lo que yo le digo. Chequéenlo. Fíjense, vamos a ir a leerlo ahí. Ahí hay una clara mención. Hay una clara mención. Capítulo 7, Apocalipsis, seguimos en Apocalipsis, capítulo 7, versos 13 y 14. Fijémonos lo que dice. Dice, y entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y le he dicho, o sea, el Señor le pregunta a Juan, al apóstol Juan, a quien le está haciendo la revelación de Apocalipsis. Y Juan le contesta, Señor mío, tú lo sabes. Y fíjense lo que el Señor le contesta a Juan. Estos son los que salen fuera de la gran tribulación. Y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Por eso están delante del trono de Dios. No están en la tierra. Y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Se da cuenta? Acá ya tenemos capítulo 7, versos 13, 14 y 15 de Apocalipsis. Clarísimo, ¿no? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Fíjese el diálogo, léalo por usted mismo, el diálogo que Juan, el apóstol Juan, tiene con el Señor. Estos son los que salen fuera de la gran tribulación, la iglesia. Los que se han de convertir después que la iglesia sea arrebatada, serán los, ya no será iglesia, porque la iglesia ya no está, ya fue sacada de la tierra antes del comienzo de la gran tribulación. Los que se han de convertir durante la gran tribulación, ya no serán salvos por medio de la sangre del Cordero. Van a tener que dar testimonio con su propia vida por causa de Cristo. Esos serán los santos de la tribulación, no la iglesia. Esos son llamados, los que se convierten durante la gran tribulación, son llamados los santos de la gran tribulación, de la tribulación y gran tribulación. Bien, otro detalle esencial, vamos a pasar, ¿no? De por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hay que tener en cuenta, otra vez digo, como dije en el video anterior a este, que muchos dentro de las iglesias no saben separar algunos eventos y por eso se confunden a veces y se cometen estos errores doctrinales, ¿no? De confundir cosas y no separarlas como es debido. A lo que me refiero es, que yo nombré en el video anterior, es que, por ejemplo, dentro de las congregaciones cristianas, muchos no saben discernir entre el día de Cristo y el día del Señor. Creen que los dos eventos son uno solo. No. Una cosa es el día de Cristo, como expliqué en el video anterior, y otra cosa es el día del Señor. Tenemos que separar. Son eventos diferentes. Parecen iguales, porque si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo es también Dios encarnado, es Dios en la segunda persona, o sea, es Dios el Hijo,
no son lo mismo. Una cosa es el día de Cristo y otra cosa es el día del Señor. Separemos. Esto lo vemos, por ejemplo, nos damos cuenta, ¿no? Teniendo en claro esto, que una cosa es el día de Cristo y otra cosa es el día del Señor, lo tenemos claro en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Fíjense lo que dice en este texto, que también es claro acá de por qué la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación. Pablo dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Dios no nos ha puesto a la iglesia para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el día de Cristo es el día del arrebatamiento de la iglesia. Y el día del Señor es el día de la ira de Dios. Acá Pablo dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién será el ejecutor del arrebatamiento de la iglesia? Según nos cuenta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, y arrebatará hacia las nubes a los que le están esperando. Otra cosa que hay que tener también en cuenta, acá dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. La salvación de la que está hablando Pablo acá, y esto también aboga a favor de por qué la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación, son a los creyentes. O sea, esto no es para los impíos, no habla de la salvación de los impíos. Los impíos, los no conversos, tienen que arrepentirse y venir a Cristo para poder ser salvos de la condenación del infierno. Pero acá Pablo no le está hablando a los impíos, le está hablando a gente que ya, a hermanos en la fe de la iglesia de Tesalónica. Por lo tanto, no tiene sentido que les hable de la salvación para salvarse del infierno, porque estos cristianos ya están salvos del infierno. Sino que les está hablando de ser salvos del día de la ira. O sea, ¿qué significa con esto? Que serán quitados antes de que la ira de Dios, o sea, el periodo de la gran tribulación que Dios ha de derramar sobre el mundo impío, aquellos que adorarán al anticristo y aceptarán su marca para comprar y vender. Bien, esta salvación, repito, a la que se refiere Pablo no es a la de no ir al infierno, sino a la del juicio de Dios sobre los impíos que moran en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. En Apocalipsis 12, verso 12, capítulo 12, verso 12, dice que cuando Satanás es expulsado del cielo, dice que hay de vosotros, hay moradores del cielo y de la tierra, dice, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Eso se refiere a que Satanás, al ser expulsado de la tierra, va a arremeter, a perseguir a todos los cristianos que se conviertan durante la gran tribulación y también a los judíos que en ese periodo de tiempo acepten y reconozcan que Jesús finalmente es su Mesías. Bien, seguimos. La semana 70 de Daniel es otro argumento que se muestra como que la iglesia no va a estar. ¿Por qué? Porque Dios, durante la semana 70 de Daniel, esto tengo que hacer otro video aparte, Dios trata directamente con Israel. O sea, ya la iglesia saca a la iglesia de la tierra y Dios vuelve su mirada en la última semana de Daniel, la semana 70, para tratar pura y explícitamente con su pueblo Israel, para traerlos a la fe del Mesías, su Hijo Jesucristo. Pero entonces, como Dios ya la iglesia no va a estar, Dios vuelve a tratar con su pueblo en esa última semana de 7 años. Ya voy a hacer algún video en estos días o próximos días sobre qué es la semana 70 de Daniel, a la que se refiere en Daniel 9:27. Y por último, ¿no es cierto? Vamos a entrar ya sí en los personajes que tratan en este video, que son Noé y Lot, que son dos personajes
que en proyección profética muestran a la iglesia siendo quitada de la gran tribulación. Representan entonces tanto Noé como Lot a la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación. Vamos a ir a algo muy interesante, a Génesis capítulo 18, ¿no? Génesis 18, vamos a ir ahí, Génesis 18, y vamos a ver un interesante diálogo entre Abraham y Dios. Hay que prestar atención a los diálogos y a las palabras que se utilizan, porque las palabras tienen las claves que nos ayudan a interpretar correctamente un texto. Recuerde que siempre un texto debe interpretarse dentro de su contexto. Todas las falsas doctrinas y las sectas que andan dando vueltas por el mundo, que se dicen, salieron del cristianismo protestante muchas, pero después, ¿qué pasó? No interpretaron, no utilizaron una hermenéutica correcta para interpretar la Biblia y se terminaron desviando, terminaron creando sectas, o sea, no interpretaron en contexto, sino que quitaron textos de su contexto para justificar sus pretextos. O sea, ellos buscan, el que crea las sectas, busca que la Biblia se acomode a su forma de pensar. Y debe ser al revés. Yo no tengo que buscar que la Biblia se acomode a mi forma de pensar sobre un tema determinado de la Biblia, sino que yo debo interpretar la Biblia según lo que la Biblia dice. ¿Me explico? O sea, yo tengo que entender en el contexto lo que interpreto. Entonces, vamos a ir, capítulo 18 del libro de Génesis, verso 23. Y entonces dice, acercándose a Abraham, dijo, Dios, contexto, Dios dice que le va a decir a Abraham, ¿no es cierto? Encubriré a Abraham, dice, y levantándose de así, aquellos varones, por los ángeles, dirigieron la mirada a Sodoma y Abraham fue con ellos para despedirlos, a los ángeles. Y el Señor se dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Esto era el juicio de las ciudades pecadoras, Sodoma y Gomorra. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Verso 19. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino del Señor, practicando justicia y derecho para que cumpla a Dios todo lo predicho acerca de él. Y entonces dijo Dios, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Y entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma. Estos varones son los ángeles que Dios había enviado a espiar las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y entonces, acercándose a Abraham, dijo al Señor, ¿no? ¿Destruirás al justo con el malvado? Primer punto de por qué la iglesia va a ser sacada. La iglesia no va a estar. Recuerde que la iglesia es el conjunto de los justos y que Dios, una vez quitada la iglesia, no va a pasar, va a juzgar a los pecadores, a los que van a adorar al anticristo y a los que van a aceptar su marca. Abraham le pregunta a Dios, ¿juzgarás al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en medio de la ciudad, hablando de Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? Fíjese lo que le dice acá Abraham al Señor. Lejos de ti hacer cosa tal, que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea como el malvado. Lejos de ti, le dice Abraham al Señor. Y fíjense, ¿acaso el juez, le dice, de toda la tierra no hará justicia? Esto quiere decir, claramente, y nos da
indirectamente a entender que la iglesia no va a estar durante la gran tribulación, porque la iglesia son los justos, y Dios, según el diálogo que acá tiene con Abraham, ¿no es cierto?, lo que le plantea a Abraham, al Señor, le dice que Dios no puede juzgar al justo con el malvado. O sea, el justo debe ser quitado para que el campo quede liso y la cizaña sea quemada, sea juzgada. ¿Se entiende? Entonces, y este quitar al justo para dejar al injusto, o sea, la cizaña, se produce con el arrebatamiento. ¿Me van entendiendo? Por eso les digo yo, si no entendieron algo, pregúntenme en la caja de comentarios después. Y dijo Yahweh, si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Si encuentro que hay 50 justos, dijo, si los encuentro. Y respondió Abraham y dijo, en verdad, aunque soy polvo y ceniza, le dice Abraham, ahora que me he atrevido a hablar a mi señor, quizá falten 5 de los 50 justos. Y le pregunta a Abraham otra vez, ¿destruirás acaso por 5 a toda la ciudad? Y dijo el Señor, no la destruiré si hallo 45. Y así, Abraham le fue bajando la cota, ¿no? O sea, el diálogo sigue, y si hay 30, y si el Señor le dice, si hay 30 justos, no voy a destruir la ciudad. Y si hay 20, Señor, si hay 20, por amor a los 20, no voy a destruir a la ciudad. Hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿eh? Y si hay 10, dice, por amor a los 10, no destruiré con juicio a la ciudad. Pero ¿qué resulta? Que ya sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Ni siquiera había 10 justos dentro de esas ciudades. Eran todos inmorales, pecadores, que no querían arrepentirse. Que no querían arrepentirse. Y esto mismo va a pasar cuando la iglesia sea quitada por medio del arrebatamiento. Los que se quedan ahí, los que acepten la marca de la bestia y adoren al anticristo, serán los que ya habrán escuchado el mensaje de salvación, pero aún así no se arrepentirán, e inclusive lo van a escuchar también durante la gran tribulación, porque va a haber 3 actores cuando la iglesia ya no esté en la tierra que van a predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y estos 3 actores van a ser los 144.000 judíos del capítulo 7 de Apocalipsis, los 144.000 sellados, van a ser los 2 testigos que van a volver a la tierra, que son Moisés y Elías, y también va a haber ángeles, va a haber también predicando. Fíjese, si no, le voy a dar el texto donde esto está. Esto no muestra, dice, ¿no es cierto? Fíjese, yo le voy a dar el texto donde esto se encuentra. Va a haber ángeles predicando el evangelio. Ya después cualquier cosa lo voy a poner aquí debajo cuando escriba todos los textos en los que me baso para hacer esta predicación. Usted lo único que tiene que hacer, si es creyente, ir a su Biblia y fijarse. Si no es creyente y quiere chequear todo lo que digo, también puede ir a su Biblia y buscarlo para que vea cuáles son los puntos de referencia que yo me baso para exponer esta enseñanza, ¿no? O hacer esta exposición. Bien, otra cosa muy clara de por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. En el verso 21 del capítulo 19 de Génesis, fíjense lo que le dice el ángel cuando ya está a punto el Señor de derramar el juicio. Va a buscar a Lot y le dice que se apure a salir de la ciudad. Y le dice en el verso 21, y le respondió, he aquí también sobre esto he aceptado tu ruego, le dice el Señor. No derrumbaré la ciudad de la cual has hablado, dice. Y le dice a Lot, apresúrate a salir de la ciudad, Sodoma y Gomorra, escapa hacia allá, o sea, hacia las colinas, hacia la llanura, pues no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá. ¿Qué es esta cosa alguna que le dice que el Señor no va a poder hacer a Lot y a su familia? No va a poder ejecutar el juicio sobre las ciudades hasta que él no esté bien afuera de la ciudad. Esto significa que Dios no va a poder ejecutar juicio sobre el gobierno del anticristo y todos los que le adoren durante el periodo de la gran tribulación hasta que la iglesia no esté afuera de la tierra. Y afuera de la tierra de la iglesia se va a producir por medio del arrebatamiento. Fíjense, estos diálogos son los principios que Dios utilizó durante todas las eras
para hacer y ejecutar su juicio. Debe primero sacar a los justos, para luego sí juzgar a los que son cizaña y derramar sus juicios de ira. Esto también lo vemos en el diálogo que les leí recién entre Abraham y el Señor. En ese diálogo está la clave y nos muestra indirectamente los principios que nos llevan a la conclusión de que la iglesia no va a estar durante la gran tribulación. Dios no puede derramar sus juicios de ira si los justos están en medio de ella. Tiene que sacar primero a los justos, para dejar solamente a los que son cizaña de ejecutarlo. También tenemos el principio, el ejemplo de la cosecha, donde primero debe separarse al trigo, que representan a los justos, para luego sí poder quemar la cizaña, o sea, juzgar en este caso a los que han rechazado y rechazan de lleno el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, esto es lo que les quería decir. ¿Se dan cuenta por qué Noé y Lot representan en proyección profética a la iglesia que no ha de pasar por la gran tribulación, que es el día del Señor? Ese es el día del Señor, el día en que el Señor derramará sus juicios de ira sobre los que aceptan la marca de la bestia y adoran al anticristo. Ese es el día del Señor. Ese es el día del Señor. Y el día de Cristo se produce 7 años antes, con el arrebatamiento, con el quitar a los justos, por medio del arrebatamiento de la tierra. Al final de esos 7 años viene el remate de los impíos, cuando Cristo ya regresa con sus santos ángeles y con la iglesia, regresan a la tierra para la batalla de Armagedón. Tengan en cuenta esto es un tema, la batalla de Armagedón es un tema para otro video, ¿no? Próximo. Así que bueno, repito, fíjese en Génesis 19, versos 18 al 21, con especial énfasis en el verso 21. El ángel del Señor le dice a Lot que hasta que él no esté afuera de la ciudad, no podrá ejecutar el juicio de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y esto nos muestra entonces que Dios no puede derramar su juicio sobre los impíos sin antes quitar a los justos. Lo hizo con Noé a través del arca. Tenemos este otro ejemplo. Dios no pudo derramar el juicio de aguas hasta que Noé y su familia, que eran los únicos justos de esa generación, no estuvieron bien metidos dentro del arca. Una vez que la familia, Noé y su familia estuvieron dentro del arca y el arca se cerró, Dios derramó su juicio. Y también lo hizo con Lot, sacándolo de Sodoma y Gomorra y diciéndole que hasta que él no salga de la ciudad, Dios no podía derramar el juicio sobre la ciudad. Y lo volverá a hacer ahora. El Señor no podrá derramar su juicio durante la gran tribulación hasta que la iglesia no sea arrebatada, sea quitada de la tierra, para que el campo de cizaña sea juzgado. Y esos juicios contra el gobierno mundial del anticristo y los que le van a adorar y aceptar su marca se narran desde Apocalipsis 6 a Apocalipsis capítulo 19. Bueno, creo, con estos breves comentarios que les he hecho acerca de cómo Noé y Lot prefiguran a la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación, espero que haya quedado claro. Les vuelvo a repetir, amigos, cualquier duda que les haya quedado, háganme siempre con respeto preguntas en la caja de comentarios. Suscríbanse a mi canal, compartan el material si ustedes quieren con personas que ustedes creen que les pueden interesar estos temas que yo expongo siempre que hago un video. Y bueno, lo vamos a dejar acá. Hasta un próximo video programa. Que tengan una buena semana y pásenla bien. Espero que les guste el video. Buena semana. Chau, chau.